explicando el Stray Kids Verse parte 1, porque van a haber muchas partes. Cabe aclarar que lo que diré son meras teorías que he recopilado y creado a lo largo de los años y no es una verdad absoluta, por lo que si ves incoherencias con lo que has visto en otro lado será principalmente por eso, porque son teorías. Además, para que la explicación resulte más fácil de procesar, lo explicaré en orden de salida de los álbumes y no de forma cronológica, para que todo lo vean de una manera lineal. Es mejor así, ya que el Stray Kids Verse está formado por varios universos y aventuras. De la primera aventura que hablaré será la que recopila los hechos de la trilogía de I Am y la trilogía de Glee, pero empezaré con una breve explicación al enví de Elevator, el cual es como un prefacio de toda la historia. Aquí se nos muestra un ambiente donde Stray Kids, al estar juntos, disfrutan de la compañía del otro. Sin embargo, cuando están solos, sienten pesadumbre y preocupaciones que no muestran al exterior. Esto principalmente relacionado a la letra de la canción, donde piden ayuda al sentirse atrapados. El foco principal aquí está en Han Ji-sung. Él es el que más le cuesta lidiar con la pesadumbre y ya no puede fingir estar bien frente a sus compañeros. Es ahí donde se pilla el Elevator, que es una palabra de doble sentido unida tanto por Hell y por Elevator, significado literalmente el elevador del infierno. El elevador del infierno hace alusión a que el camino que ellos tomen será un lugar no a gusto para quien lo tome, relacionándolo al mismísimo infierno. Sin embargo, para llegar a ese lugar tiene que ser por la propia decisión de la persona de subirse ahí. Por eso Han Ji-sung decide presionar el botón de Hell e ir hacia el camino de sus sueños, que es la metáfora relacionada a su decisión de ser artistas musicales. Han Ji-sung llega a un inmenso jardín en el cual su foco de atención recae en el cielo. A su vez, los demás integrantes, frente a la idea de que todos deben estar juntos, deciden acompañar a Han Ji-sung y subirse también al elevador. Así todos llegan al jardín y cuando ven a Ji-sung a lo lejos, corren tras él. Les resulta fácil alcanzarlo debido a que Ji-sung quedó absorto al mirar el cielo, donde arriba de ellos había una ciudad de cabeza. Ahora, todo lo que les conté déjenlo como información guardada que utilizaremos más adelante, porque lo que veremos en la trilogía de I Am es una historia totalmente distinta. Es decir, los Stray Kids de Elevator no son exactamente los mismos que de la I Am Trilogy. Por eso ya lo explicaremos más adelante. I Am Not nos ubica en una organización donde no permitan a las personas pensar individualmente. Les hace creer que todos son distintos, pero Stray Kids poco a poco despierta dándose cuenta que todos son iguales y que la verdadera identidad que creían que tenían era falsa. Se le ve la forma de despertar de cada uno. Lino, en una habitación rodeado de personas que escriben comentarios al azar en una pizarra, él escribe en grande "no soy yo". Chanbin observa su sonrisa en una pantalla dándose cuenta de lo falsa que era. Félix, frente a su reflejo en el espejo, lo rompe, lo que da a entender que eso que ve no es a quien quiere ver. Seungmin, en un cuarto donde todos pintan lo mismo, se niega a seguir el boceto original. Han Ji-sung, observado por varias personas, da la espalda al mundo que lo obliga a pensar como los demás, porque él quiere pensar por sí mismo. Ban Chan es el primero en darse cuenta del engaño de este sistema al ver una extraña luz que ilumina una flor que resalta entre los arbustos. Va detrás de esa luz y ve que un dron chocó contra lo que parece ser un vidrio. Así descubre que hay un campo magnético que los encierra en ese sistema. De paso que también descubre la cantidad de glitches que hay en todo el lugar, empezando por el cielo. Pero, ¿qué es un glitch? Bueno, es una falla técnica en un sistema operativo rodeado de luces molestas que distorsionan una simulación. En los videojuegos suelen usarse para dar a propósito un fallo técnico, cuando en realidad tenía una intención detrás. Bueno, en el Stray Kids Verse ocurre exactamente lo mismo. Todos los glitches existen por un motivo y Chan se percata de ello, por lo que decide reunir a todos los chicos que despiertan su pensamiento individual y se unen por el deseo de escapar del sistema. Aunque suene loco lo que diré a continuación, Félix es una personificación de un glitch, ya que está rodeado de ellos en cada enví y tiene un papel fundamental en esos supuestos fallos técnicos. ¿Cuál será entonces la verdadera intención de Félix a través de esas supuestas fallas? Es esa la duda. Quiero hacer ahora énfasis en Hyunjin y en Jeongin. ¿Qué pasa con Hyunjin? Hyunjin está atrapado en un lugar donde a través de una transmisión le intentan inculcar las ideas del sistema. Sin embargo, él no cae en esta trampa y se saca el aparato de la cabeza. Relacionándolo con los próximos enví, existe en este sistema un lavado de memoria que les hizo olvidar a la gente quiénes eran, incluyendo a los Stray Kids. Hyunjin despierta en gran parte de este lavado de memoria y sabe lo que ocurre a su alrededor, razón por la cual pareciera percatarse siempre de su entorno.
¿Y qué ocurre con Jongin? Él, divagando con las ideas del sistema mientras iba en un autobús, despierta cuando, en la parada, ve a una persona idéntica a él que le sonríe con sorna. La expectación hace que se levante rápidamente y vaya detrás de ese ser. Jongin es el primero que descubre que existen clones, por ponerle un nombre, pero todavía no hay tanta información sobre ellos para profundizar en eso. Cuando los Stray Kids se reúnen, Chan se encarga de idear el plan de escape y reúne a cada miembro a través de un papelito que les indica dónde deben escapar, que es el Distrito 9. Ahí se suben a un autobús, se cambian de ropa y chocan contra el campo magnético mientras son perseguidos por los guardias del sistema. Al lograr escapar, se dan cuenta que se le transportan a otro lugar, uno sombrío y casi sin vida. Pero antes de iniciar cualquier aventura, disfrutan su momento de libertad y comienzan a moverse por todo el edificio que encontraron. De aquí, cada Stray Kid cumple un rol fundamental a la hora de descubrirse a sí mismo. Ban-chan es un guía que busca arriesgarse a la aventura para encontrar respuestas a aquello que lo acompleja. Lino es aquel que busca ser siempre el mejor, comparándose la mayor parte del tiempo con el exterior para confirmarlo. Chanbin se conecta con su lado emocional, trata de descubrir quién es a través de lo que siente y cómo lo interpreta. Hyunjin es alguien que teme indagar más allá, porque la información que ya posee aún no la logra procesar. Han Ji-sun es alguien abrumado por sus pensamientos intrusivos, lidiando cada día con ellos. Félix presenta una aura optimista, donde toma su camino de descubrimiento como parte de la suerte y la felicidad. Seungmin es el que está en negación, ya que odia todo lo relacionado a cuestionamientos sin resolver y odia la lucha del entendimiento. Y por último, Jongin conecta más con ese lado racional, encontrándole una lógica a su búsqueda de identidad. Aquí concluye I Am Not. Stray Kids ya descubrió que ellos no eran eso que pensaba. Entonces, ¿quiénes eran en realidad? Pero el resto de la trilogía lo veremos en la parte 2 porque si no se me va a hacer mucho más largo. Por mientras, tengo una novela de la Stray Kids Verse aquí, por si tampoco la han visto. Así que eso, nos vemos.